Buen día, hermanos, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Con frío? ¿No? Bueno, acá adentro está lindo. Vamos a arrancar esta segunda parte, ¿bien? Dando gracias a Dios, orando. Señor, gracias por este día, gracias porque nos permitís venir a tu casa, Señor, reunirnos en este lugar, Señor, para adorar tu nombre. Y Señor, queremos que tú nos hables, Señor, que te encuentres con un corazón, Señor, dispuesto a escuchar tu voz y, Señor, que puedas transformar nuestras vidas en esta mañana. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que nos das día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para arrancar vamos a leer en Hebreos capítulo 12. Versículo 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y una canción de las que elegimos para cantar en esta mañana dice: digno es el Señor, en su trono está, hoy te coronamos rey y reinas con poder. Vamos a cantar digno es el Señor, los que se puedan poner de pie. Que pagaste
canción esta decía: Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Y la primera estrofa dice: gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Tu gracia me salvó. Y qué bueno que en esta mañana pueda ser la realidad de cada uno de los que estamos acá. Y si todavía no es tu realidad, que hoy a través de su palabra puedas entender que sos pecador y recibir el perdón que Dios nos ofrece. Y la otra canción dice: glorioso día. Vamos a cantar ahora. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amado, me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Muy bien, pueden tomar asiento.
y le vamos a pedir a Nahuel si puede pasar, que nos va a compartir la palabra. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra. Ahí mientras los chicos van preparando un PowerPoint que les quería compartir, vamos a orar y después me gustaría hacer ahí una actividad. Oramos, Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque podemos estar acá, Señor, y es por tu gracia. Señor, gracias en primer lugar por salvarnos, por buscarnos, por rescatarnos, Señor, por darnos vida y vida en abundancia, por darnos un destino, Señor, de vida, un destino que es de vida eterna, Señor, y es un destino junto a vos. Señor, gracias por este gran regalo y, Señor, gracias por este tiempo, porque pudimos alabarte, pudimos, Señor, cantar acerca de tu nombre, Señor, de lo que sos para nosotros y de lo que haces, Señor, también por nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de proyectar y antes de poner la primera proyección, quiero que le preguntes al que tenés al lado o al que tenés atrás, ¿quién es Jesús para vos? Vamos a hacer esa práctica. Pregunta, todos preguntando, por favor, al que tenemos al lado, al que tenemos atrás, al que tenemos, ¿quién es Jesús para vos? Ahí está. Bien, ¿quién es Jesús para mí? ¿O quién es Jesús para cada uno de nosotros? Creo que la mayoría respondería... Igual, podremos responder un montón de cosas, ¿no? En primer lugar, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro protector, el que nos sostiene, que nuestro pastor, y así innumerables definiciones de nuestro Señor. Pero quiero que veamos un pasaje, Mateo, si me acompañan, Mateo capítulo 16, vamos a ver desde el versículo 13 al 20, un pasaje súper conocido. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20, y ahí está, y arranca con una pregunta que dice el Señor, ¿quién dice la gente que soy? Dice el versículo Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dijeron Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Antes de seguir con la lectura, me gustaría pasar a la siguiente. Ahí está el pasaje que leímos al principio. Cesarea de Filipo, para meternos un poquito en contexto. Este lugar estaba ubicado al pie del monte Hermón, ¿sí? Un monte de esa región. En tiempos del Antiguo Testamento, la ciudad tenía un altar dedicado a Baal, ¿sí? Que es un dios que, con minúscula, que era adorado, ¿sí? No vamos a entrar en detalle. Más tarde los griegos construyeron un altar a Pan, el dios de la naturaleza, y lo llamaron Panías, la ciudad de Pan, a este mismo lugar. En el año 20 a.C., Herodes el Grande construyó allí un templo blanco de mármol y lo dedicó a Augusto César. Esto es un resumen para tener una idea dónde el Señor Jesús lleva a sus discípulos, a dónde los lleva y dónde pasa toda esta declaración o este pasaje. La siguiente diapositiva dice, ¿a qué hace referencia? Pues dice, lo lleva a Cesarea de Filipo, ven todo el contexto, diferentes templos, diferentes dioses, diferentes puntos y cultos, sectas, adoraciones. Y el Señor dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Haciéndose referencia a Él mismo. Y ahí vamos a buscar en Daniel, ahí me acompañan, vamos a buscar Daniel.
Yo mientras... Otro pasaje, el que lo tenga, por favor, lo lee. Ahí el que tenga Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Le voy a pedir si lo puede leer bien fuerte. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Gracias Enrique. Le ha sido dado, o este Hijo del Hombre, le ha sido dado todo dominio. Y es un reino que va a permanecer y nadie lo va a derrocar o derrumbar y va a permanecer por la eternidad. Está hablando acerca del Hijo del Hombre, acerca de Cristo, acerca de Él mismo. Por eso hace la pregunta. Este término nos habla de la humanidad y la divinidad del Señor Jesucristo, ¿sí? Su identidad humana. Este título es un título que habla acerca del futuro, es un título mesiánico, y habla acerca también de la redención, porque como Hijo del Hombre, el término Hijo del Hombre, entra en representación de los hombres, entra en representación de la humanidad, y más adelante vamos a ver con qué contexto nos encontramos, porque acá se presenta como, ¿qué dice la gente acerca del Hijo del Hombre? Y vamos a ver dos pasajes. Lucas, capítulo 19, versículo 10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el otro pasaje, pasamos a la siguiente, Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre, ese término hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con la siguiente. Y el pasaje sigue. Y volvamos ahí a Mateo capítulo 16. Y dice, versículo 15, después de escuchar todas las respuestas, ¿no?, de lo que decía la gente, pues la gente estaba ahí, quizás habrán ido a hacer una encuesta, ¿no? Hoy es más común, uno va, hacemos una encuesta, y escucharon, ¿no?, algunos Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas, Juan el Bautista. Pero el Señor ya no pregunta qué dice la gente, sino que va a una pregunta muchísimo más puntual y personal. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes, ¿quién los llamó? ¿Quién los buscó? ¿Quién les pidió que me sigan? Y ahí yo me imagino a los discípulos reflexionando, ¿no? Y pensando, claro, nosotros tomamos una decisión porque recibimos un llamado y ese llamado fue tan impactante que decidimos seguir a Jesucristo, pero ¿somos conscientes a quién estamos siguiendo? Y dice el relato, respondiendo, ¿quién respondió? Pedro. Aquel Pedro impulsivo, pero de carácter, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo el Señor se presenta y cómo hace la primera pregunta en el versículo 13? ¿Qué dicen del Hijo del Hombre, ¿no? Y veíamos que en ese término hace referencia a que Él representa a la humanidad. Él se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne en representación del ser humano. Ese ser humano que decidió desviarse por su pecado, que entró en rebeldía con Dios, el Señor Jesucristo vino a representar. Vino a mejorar la creación del primer hombre que era Adán, eso lo dice Romanos. Él vino a hacer posible lo que para nosotros era imposible, que haya justicia en el hombre. Vino el justo
y entregó la vida por nosotros los injustos. Tú eres el Cristo. Ahí está diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Hombre del cual habla Daniel. Que los reinos, que el dominio va a ser dado, te va a ser dado. En esta declaración, Pedro está poniendo toda su fe en Jesucristo. Está poniendo toda su fe en el Hijo del Hombre. Y lo reconoce y dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Quiero que veamos algunos pasajes acerca de este término también, este título del Hijo del Dios viviente. Josué 3:10 dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Primera de Samuel 17:26, ¿se acuerdan? David, a punto de enfrentar a Goliat, llega al campo de batalla, ve que Goliat estaba insultando al pueblo de Israel, y que insultaba ¿a quién? Al Dios viviente, al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le dices, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Al Rey de Reyes, aquel que domina y tiene todos los ejércitos en su mano y en su poder. ¿Quién es este? Salmos 42:2, tengo sed de Dios, o mi alma te anhela. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Y Daniel, capítulo 6, versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza. ¿Se acuerdan quién dijo esto? Que en todo el dominio de mi reino, todos... ¿Quién? Que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Un rey que no creía para nada en el verdadero Dios, el Dios viviente. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Seguimos con la siguiente diapositiva. Para no torcerme el cuello, voy a sacar esto. Ahí está. Mateo, capítulo 16, versículo 18, dijo, y yo también te digo, le dice a Pedro después de la gran declaración de Pedro, porque esa es una confesión de fe. Lo que hizo Pedro fue una confesión de fe. Todos quedaron reflexionando. ¿Quién es la persona que tenemos enfrente nuestro? ¿Quién es el que nos llamó? ¿Quién es el que se interesó por nosotros? Y Pedro enseguida reflexionando diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de quizás hablar un poquito acerca del pasaje en profundidad, quiero que pensemos un poquito en las preguntas que le hizo el Señor Jesús. ¿Ustedes qué piensan? Que la primera pregunta que le hace el Señor Jesús a los discípulos acerca de ¿quién dice la gente que soy? ¿El Señor la hizo con la intención o qué intención la hizo? ¿Qué piensan? ¿Con qué intención la hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué quería saber el Señor? Para saber qué opinaban ellos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué influencia tenía el pueblo, la gente sobre ellos? ¿Qué más? A ver. Creo que está acoplando un poquito la... ¿Qué más? Y para que ellos reflexionen quién era Jesús. ¿Ustedes alguna vez preguntaron, ¿saben lo que es una pregunta abierta y una pregunta cerrada? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una pregunta abierta? Te da pie a desarrollar. ¿Y una pregunta cerrada? Sí o no. Ahora el Señor Jesucristo no les pregunta, ¿ustedes creen que yo soy el Hijo del Hombre? ¿O ustedes creen que yo soy el Dios viviente? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Ahora, la pregunta que el Señor les hace es una pregunta para que ellos reflexionen.
Y recuerden que Satanás, el señor de las tinieblas, y el plan de Satanás para cada uno de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es el plan de Satanás para el hombre y para la mujer, para la humanidad? ¿Cómo? La perdición. Ahora, ¿cómo hace Satanás que nosotros nos perdamos? ¿O nos guía a la perdición? Ciega los entendimientos, confunde, enceguece, no nos deja razonar, pensar y darnos cuenta qué es la verdad. Porque claro, cuando nosotros tomamos malas decisiones, ninguno toma una mala decisión sabiendo, no, esto me va a hacer mal. La tomo porque sé que me va a hacer mal. No, uno toma malas decisiones, peca y se aleja de Dios porque está completamente confundido. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le pregunta, ¿ustedes qué piensan que dice la gente? ¿O qué dice la gente acerca de mí? Y después va más profundo todavía. Dice, para ustedes, ¿quién soy yo? El Señor Jesucristo en ningún momento le dio una respuesta clara. Le preguntó para que ellos empiecen a razonar. Ahora, Satanás no quiere que nosotros razonemos. Es más, la palabra dice que Dios quiere un culto racional de parte de nosotros. Un culto entero de nuestro ser, de mente, alma, emoción, de nuestro cuerpo. Y Satanás lo que quiere es que no razonemos, que no veamos y no entendamos las verdades. Ahora, acá tiene un rol importante el Espíritu Santo y vamos a ver que dice más adelante que la revelación no es por carne ni sangre, sino es por parte del Padre. Pero qué importante esto, ¿no? Cuando le preguntamos a una persona acerca de quién es Jesús para esa persona, tenemos que dejar que la persona empiece a trabajar y dejar que Dios también obre en esa persona. A veces queremos o impulsamos, ¿no? O queremos que la persona se convierta en ese momento y hace la oración prácticamente obligada, ¿no? Pero no, esto es obra del Espíritu Santo, esto es obra de Dios. Es obra del Señor Jesucristo, de nuestro Dios trino. Pero qué importante, ¿no? También cuando hablamos con alguien, cuando aconsejamos a alguien, ¿le damos la respuesta, una ametralladora de respuestas? ¿O escuchamos o tratamos de preguntarle para que esa persona razone? Para que esa persona pueda capacitar en la decisión que está tomando o las decisiones que está tomando. El Señor Jesucristo claramente era muy sabio en esto y Él sabía desde el momento que los llevó a Cesarea de Filipo, Él tenía un propósito para llevarlos ahí. Él tenía un propósito con cada pregunta y tiene un propósito con cada cosa en la vida que nos pasa. Es para que nosotros reconozcamos a nuestro Dios, al Dios viviente, para que depositemos toda nuestra fe en Él. Ahora, cuando el Señor le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, acá el Señor Jesucristo no le está diciendo a Pedro que Él es la roca en la cual se va a edificar la iglesia. Si uno busca en el original y pasamos a la siguiente, bueno, ahí la pregunta era al principio. Error mío. Cuando habla acerca de Pedro, la palabra en original es Petros. Si uno busca el original es Petros, que significa piedra pequeña o pedazo de roca. El nombre de Pedro, Petros, es una piedra movible. Es una piedra que yo puedo cargar en una mochila, en un bolso, que puedo tener en mi mano. Pero que la característica de la piedra es que es firme, es dura, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo lo llama a Pedro y le dice, vos sos esto, vos sos esta piedra, vos sos como esta piedra. Tu nombre va a ser Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor tenía planes para Pedro. Pero cuando habla acerca de sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra del original es Petra, que significa masa rocosa. Está hablando de un volumen, algo completamente grande, ¿sí? Una peña, algo en lo cual se puede edificar, algo en lo cual se puede estar seguro. Por eso el Señor Jesucristo es nuestra roca. Es la roca, es en el cual nos podemos nosotros construir nuestra vida, donde está plantada y donde está basada nuestra fe, donde está basada nuestra salvación, en la roca, en esa roca inconmovible. En la roca, en el Señor Jesucristo, está basada la iglesia, ¿sí? Y en la fe en el Señor Jesucristo. Hay varios comentaristas
que hablan acerca de este pasaje. Ahí en la siguiente diapositiva dice Juan Calvino enfatiza la revelación divina en la confesión de Pedro. Él sostiene que la fe de Pedro no es producto de la carne y la sangre, sino que es una revelación del Padre. Calvino también interpreta la declaración de Jesús sobre Pedro como la base de la iglesia, pero la declaración, no que Pedro es la base de la iglesia, subrayando que la iglesia se edifica sobre la verdad de la confesión de fe en Cristo. Qué mal se interpretó esto en la iglesia católica, ¿no? De tomar a Pedro como la base de la iglesia, cuando no. Cuando la roca inconmovible, esa Petra, es nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos la definición de Agustín de Hipona, que dice: Agustín ve en este pasaje la importancia de la fe y de la unidad de la iglesia. Él interpreta que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es la fe de Pedro en Cristo, no de Pedro mismo. Agustín también destaca la autoridad que se le da a la iglesia para atar y desatar, y lo que implica el poder de la iglesia en la administración de la disciplina y la enseñanza. Uno más. Martín Lutero, bueno, pasamos uno más, que es prácticamente muy parecida a la definición. Matthew Henry, creo que también lo puse, o creo que son esos tres. ¿Fin de la presentación? Fin de la presentación, entonces. Muy bien, terminamos. No. Me faltó ahí una diapositiva, entonces se me quedó colgada. Pero dice el pasaje, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, como leíamos recién, Petro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta Petra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora acá dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra qué. ¿Contra qué no va a prevalecer las puertas del Hades? ¿Contra qué? Contra la iglesia, ¿sí? No es que el Hades nos está atacando a nosotros y que nuestras puertas no prevalecerán contra el Hades, sino que el Hades, las puertas del Hades, no van a prevalecer contra el poder de nuestro Señor y contra el poder que nos otorgó el Señor por medio de su palabra, por medio de la oración. La iglesia tiene un poder que es el poder de salvación, que es el poder de la oración. Nosotros tenemos el mismo espíritu que tenía Pedro, que tenía Pablo, que tenían los apóstoles. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a Dios mismo con nosotros, en nosotros. Tenemos comunión directa con nuestro Creador, con el Dios viviente. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esto nos desafía, hermanos, a poder salir y poder ganar más almas, poder acompañar a las personas también que se convierten, poder acompañar a aquellos que están pasando por diferentes dificultades o situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja. Ahora, la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra el trabajo y el obrar del Señor y contra el trabajo de la iglesia. Ese es nuestro desafío. Salir y ganar esta batalla, pelear esta batalla y ganarla. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que entregó su vida por cada uno de nosotros. Ahora, antes de terminar, yo quiero volver a hacer la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a los discípulos, y que fue esa pregunta bien puntual. ¿Quién es Jesús para vos? Y es la pregunta que hacíamos al principio de todo. ¿Quién es Jesús para vos? Jesús es el Dios, el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre. Jesús es el Hijo del Dios viviente, es el Salvador, es el Redentor, es el Creador, es el buen pastor, es la roca, o el Señor Jesús es tu roca, el Señor Jesús es tu Salvador, el Señor Jesús es tu Redentor, es aquel que te sostiene. Porque hay una diferencia entre declarar lo que es el Señor Jesús y declarar lo que es el Señor Jesús para vos. Yo puedo decir, sí, el Señor Jesús murió en la cruz, pero puedo decir, el Señor Jesús murió en la cruz por mí, por mis pecados.
Y esa ya es una decisión tuya. Ahora la pregunta la tenés: ¿quién es Jesús para vos? Y quiero que en este momento tomemos ese tiempo para reflexionar. Reflexioná si el Señor Jesús es tu Salvador o no. Y si el Señor Jesús es tu Señor o no. Y este puede ser el momento para aceptar a Cristo como tu Salvador. Para recibir ese perdón, el perdón de tus pecados y entender que el Señor Jesucristo dio la vida por vos. ¿Por qué? Porque si todavía no tenés el Salvador, si no tenés el perdón de Jesucristo, te estás yendo directamente al infierno, dice la palabra. Estás yendo a condenación, esa condenación eterna que es el infierno. Para todos aquellos que rechazan el perdón. Y qué loco, ¿no? Rechazar el perdón de Cristo. Rechazar ese regalo tan maravilloso que es la vida eterna. Él lo dio todo por nosotros. Decíamos al principio, el justo murió por los injustos. Vino a dar la vida por vos y por mí. ¿Les parece si terminamos con una oración? Y si entendés que sos un pecador y necesitas a Cristo en este momento, decíselo. Decile: Jesús, quiero que seas mi Salvador y te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Te pido perdón por mis pecados, quiero que me des vida eterna. Es algo que tenés que decirle vos al Señor. Y para los que lo conocemos y nos está costando vivir o agradar a nuestro Señor, que le podamos pedir perdón también y decirle: Señor, quiero volver a vivir una vida agradable. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por la vida que nos das, Señor. Muchas veces nos reflejamos, Señor, en Pedro, en los discípulos. Qué incredulidad, Señor. Pero siempre tan bondadoso, Señor, tan misericordioso y con tanto amor, viniste, Señor, a buscarnos, tuviste compasión, estando en lo alto, el Dios viviente, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Santo, decidiste buscarnos, Señor, cuando nosotros nos habíamos alejado, cuando nosotros habíamos tomado la decisión de ser enemigos tuyos, Señor. Gracias por tu amor. Y, Señor, queremos pedirte como iglesia, si hay alguien que todavía no te conoce, que hoy pueda reconocer su condición, esa condición de perdición, y pueda entender y comprender y aceptar a Cristo como su único Salvador, Señor. Gracias por tu palabra. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por su palabra y a Nahuel por la preparación. Repasamos los anuncios. El martes tenemos reunión de oración unida en calle 115 en Berazategui. Miércoles, acá con el hermano Mancilla, todo el día va a estar la atención al adicto y la consultoría. Viernes, reunión de adolescentes a las 19 horas. Después el sábado, las hermanas se reúnen acá a las 9 de la mañana a orar. Hay horita feliz a las 11 en el Barrio El Sol. A la tarde, a las 19:30, tenemos reunión de jóvenes. Y el domingo tenemos la cena del Señor a las 9 y a las 11 la escuelita bíblica dominical y la predicación del Evangelio. Hoy a la tarde, a las 4, reunión femenina para todas las hermanas que puedan asistir. Bien. Oramos para finalizar la reunión. Señor, gracias de nuevo por este día, gracias porque pudimos escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones. Señor, y si hay alguien que todavía no te tiene como Salvador, Señor, que tú estés obrando en su vida, Señor, y pueda pasar de muerte a vida. Te pedimos que nos guíes, Señor, que estés acompañándonos el resto del día, Señor, y nos cuides en el regreso a cada uno de nuestros hogares. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.